Buenos días a todos. Bueno, Dios los bendiga. Me alegra saludarlos a todos ustedes. Un feliz Día de las Madres a todas las mujeres de la iglesia que hoy nos ven presencialmente y de manera virtual. Bueno, hoy la palabra que el Señor me ha regalado para compartir con ustedes la he titulado Escuchando la voz correcta. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que uses mi vida, que yo pueda ser una vasija y un instrumento para que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada persona de oír tu voz, de oír tu palabra, Señor. Que hoy tu palabra vivifique el espíritu y el corazón de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartirles de la importancia de que aprendamos a conocer, a obedecer y a escuchar la voz de nuestro Dios. Y quiero darles unas estadísticas antes de entrar a los textos bíblicos. Y según una investigación dice que el tiempo real que nosotros dedicamos al día a la comunicación se divide en los siguientes porcentajes. El 22% del tiempo, o sea, en un día, las 24 horas que Dios nos regala, el 22% lo empleamos para leer un correo, para leer un chat, para leer un aviso, para leer la Biblia, para leer muchas cosas y para escribir. El 23% lo usamos para hablar. Y dice el estudio que el 55% de nuestro tiempo, es decir, más de la mitad del tiempo, lo empleamos para escuchar. Hay momentos donde escuchamos detenidamente y hay otros momentos donde escuchamos de manera involuntaria. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que tienen unos vecinos bien generosos y ponen música para todo el barrio? ¿Cierto? Y entonces usted sin querer queriendo de un momento a otro empieza a cantar esa canción. ¿Sí? A mí me ha pasado y entonces mi esposa me voltea a mirar como que la última vez que me pasó le dije, no, lo que pasa es que el vecino con esa canta. Inconscientemente mi oído estaba escuchando lo que afuera de mi casa se estaba oyendo. Y eso le atribuye al 55% del tiempo de lo que estamos escuchando. Y dentro de ese 55%, el mayor porcentaje es lo que escuchamos de manera involuntaria. Por ejemplo, usted va pasando por algún lugar y escuchó una conversación de alguien que usted no quería escuchar, pero usted no puede taparse los oídos y decidir si escucha o no escucha. Y leía que los seres humanos son el resultado de lo que escuchan. Qué tremendo eso, ¿no? Y dice la estadística que es más fácil aprender a desarrollar un idioma a través de lo que escuchamos que de lo que leemos. ¿Cómo aprendimos a decir papá y mamá, usted y yo? La mamá nos decía, diga papá. Por eso algunos niños hablan a media lengua, porque le dicen di papá. Sí, no le enseñan a hablar bien. Eso lo escuchaba un día a Diego, que contaba por qué su hija aprendió a hablar rápido. Y él decía, es que le enseñamos a decir las palabras de forma correcta. Y me impactó eso porque de esa manera se desarrolla el lenguaje. Y la Biblia nos llama a que no seamos terrenales, sino espirituales en nuestra manera de vivir. Y me impacta mucho porque si nosotros del 55% de lo que escuchamos no es la palabra de Dios, no es a Dios, la gran pregunta es ¿qué estamos escuchando? Quiero contarles algunas estadísticas sobre la lectura de la iglesia en la Biblia. Dice el estudio que el 32% de las personas leen la Biblia a diario. Un 27% lee la Biblia varias veces a la semana. Un 12% la lee una vez a la semana. Un 11% medita varias veces al mes. O sea, no la lee, pero sí recuerda lo que la palabra de Dios dice. Y dice que un 5% lee una vez al mes y solamente el 12% nunca la lee. Lo que me llama la atención, esto se refiere a un estudio de gente cristiana. No estamos hablando de gente que no viene a la iglesia. Lo que me llama la atención es que muy bajo el porcentaje de las personas que leen todos los días la Biblia. Y algunas personas anhelan y desean ser guiados por Dios, pero no conocen la voz de Dios.
Antiguamente Dios levantaba en medio de su iglesia a un profeta que trajera una palabra de Dios. Pero escuché una palabra del pastor Pedro que dice que la profecía más segura es la que está escrita en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren una palabra profética de parte de Dios? Pues lee la Biblia. ¿Sí? Yo recuerdo que una vez hicieron una campaña en la iglesia, en el Socorro, y entonces empezaron a darle palabra profética a muchas personas. Bueno, Dios aún tiene profetas. Y entonces el predicador se iba a la izquierda, a la derecha suya, y yo me iba para la derecha para que Dios me hablara. Y entonces el pastor se movió hacia el otro lado, y yo me iba para la otra esquina como diciéndole: Dios, aquí yo quiero que me hables. Y bueno, pasó la administración y no me habló. Yo me puse como bravo con Dios. Y yo le dije al Señor: no me quieres hablar, ¿por qué no me hablas? Le habló profecía hasta el que nunca viene en la iglesia. Y entonces el pastor ya iba a terminar de ministrar y dice: aquí hay una persona que le está diciendo a Dios que por qué no te doy una palabra profética, pero yo te hablo en tu intimidad a diario. Y ese día entendí que más allá de que Dios envíe una palabra a través de alguien que se acerque y te diga: así te dice el Señor, es que tenemos un hermoso privilegio de escuchar su voz todos los días. El problema es que no estamos dispuestos a desarrollar esa relación personal con Dios. Tú y yo necesitamos una relación personal con Dios. De pronto usted espera que Dios te hable de manera audible. Quizás estás esperando que se te aparezca un ángel. Pero ¿sabe una cosa? Dios ha dejado su palabra como la mejor carta de amor para la humanidad, porque en ella nos expresa sus planes, sus propósitos, sus sueños, sus anhelos y sus promesas. Dicen los teólogos que en la Biblia hay más de 33,000 promesas de Dios para su iglesia. Y la pregunta es: ¿cuántas de esas promesas hoy las has hecho vida en tu vida? Hace poco estuve en un parqueadero que me llamó la atención su forma de levantar lo que llama uno, el palito ese, ¿cómo se llama? Bueno, para poder salir. Y yo echaba pito y nadie me abría, y yo eché pito y nadie me abría, y yo con ese afán de irme. Bueno, me bajé a buscar, le pregunté a una persona: ¿dónde se paga? Me dijo: acá enseguida. Bueno, hice la fila, pagué, y cuando pagué, la señora me dice: mire, acá en el recibo hay un código. Se baja usted de su carro y oprime el código, se levanta el obstáculo que no lo deja salir. Y entonces me llamó mucho la atención. Coloqué 80, creo que era 8001, y se levantó lo que me impedía avanzar. Y hoy quiero hacer como una relación a lo que es usar, pues a algunas personas les gusta hablar de que la Biblia son códigos, pero simplemente quiero ilustrar un ejemplo para que usted y yo nos motivemos a hablar con Dios a través de sus palabras y sus promesas. Así como hay un código de barras que a veces al leerse abre una puerta, usted tiene una tarjeta y la pone sobre una puerta y esa se abre. O como cuando usted va a un centro, a un ascensor o a una casa que tiene una chapa especial que con la huella dactilar se abre, o tiene unos códigos de lectura. Lo mismo sucede cuando tú y yo usamos la palabra de Dios. Estamos hablando su lenguaje. Por ejemplo, usted está enfermo, usted usa su palabra y dice: Señor, tu palabra dice en Isaías que herido fue por mis rebeliones, molido fue por mis pecados. Dice que por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Cuando usted está orando y empieza a hablar el lenguaje del cielo, entonces vienen respuestas de parte de Dios a tu vida. La Biblia dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Y qué pasa? A veces pedimos en nuestro lenguaje terrenal, pero Dios tiene su palabra, que es el lenguaje celestial. Cuando tú y yo oramos a Él y decimos: Señor, yo creo que tu palabra dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y os será
hecho. Entonces usted está usando una palabra, así como yo utilicé ese código 8001, usted está diciendo, Padre, tu palabra dice en Juan 15, que si yo permanezco en ti, entonces yo empiezo a orar con la palabra y empiezo a decir, Señor, tú me dices en tu palabra que si yo permanezco en ti, y lo primero que te quiero pedir es que me ayudes a permanecer en tu propósito. Ayúdame a permanecer en tu palabra. Ayúdame a permanecer en lo que tú tienes para mí, porque yo no me quiero desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces usted y yo empezamos a desarrollar el lenguaje del cielo, empezamos a memorizar la palabra de Dios. No sé si ustedes se acuerdan de una canción de Lydie Goodman que decían, sabe más de novelas que de mi palabra. ¿Se acuerdan de esa canción o no la conocen? Y a veces pasa eso. A la iglesia se le ha olvidado memorizar la palabra de Dios y es muy importante memorizar la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y a veces decimos, es que Dios no me habla, pero es que si no conocemos su palabra, la única manera como Dios nos habla es a través de su palabra. Su palabra es lo que nosotros necesitamos. Y quiero hablar hoy de Jueces capítulo 2, versículo 10, que dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. A mí ese versículo me llama muchísimo la atención porque dice que después se levantó una generación que no conocía a Dios y que no recordaba lo que Dios había hecho. Y este texto bíblico nos está hablando de un cambio generacional. Muere Josué y se levanta un nuevo tiempo para Israel, que es el tiempo de los jueces. Y en ese tiempo se levanta una generación, un grupo de personas que no conocía a Dios. ¿Y sabe algo? El venir a la iglesia no garantiza que usted y yo conozcamos a Dios. ¿Amén? Usted puede venir todo el año a la iglesia, pero venir a la iglesia hace parte del ser cristiano, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque a la iglesia venimos 2 horas a la semana, cuando mucho 4, miércoles y domingo. Pero la semana no solamente son 4 horas. La mayor parte del tiempo no la pasamos en la iglesia. Incluso a veces la mayor parte de nuestro tiempo no la pasamos en la casa. La pasamos en el trabajo, en el carro, en el transporte. Y decía al inicio de la prédica que el 55% del tiempo que pasamos nosotros activos estamos escuchando. Pero si ese 55% lo que escuchamos no es la palabra de Dios, es difícil tener una relación con Dios. Si usted no se detiene por momento y dice, yo no quiero ser la generación que dice conocer a Dios, pero no conoce a Dios. Y hay una manera de conocer a Dios, y es que Dios anhela que usted y yo lo conozcamos a través de una relación personal con Él. Salmo 25:14 dice, y el Señor es amigo de los que le temen, y a ellos les enseña su pacto. En Salmos 25:14 está hablando de relación personal entre Dios y la humanidad. Y la única manera de tener relación con Dios es que usted tenga un lugar en su casa para orar, para buscar a Dios, para hablar con Jesús, para hablar con Él. ¿Cómo usted logra que alguien le hable? Hablándole. Si no hay otra manera. Y usted dice, Dios no me habla, pero la pregunta es, ¿con qué frecuencia le hablas a Dios? ¿Sí le estás hablando al Señor? Porque déjeme decirte que si tú vienes a la iglesia, pero de domingo a domingo no sacas ni un minuto para hablar con Dios, tú no tienes una relación con Dios personal. Tienes una relación con Dios grupal, que es la que venimos acá al culto. Pero Dios no quiere una relación grupal. Dios anhela una relación personal, porque Él quiere ser tu Dios. Cuando Moisés se encuentra con Dios en el desierto, lo primero que Dios le dice es, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
el Dios de Jacob. Pero eso que le está diciendo Dios a Moisés era: yo quiero también ser tu Dios. Y en esa mañana Dios nos dice: sí, yo soy el Dios del pastor Pedro, yo soy el Dios de la pastora Beatriz, pero también quiero ser tu Dios. Pero tienes que salir de tu incomodidad. Tienes que anhelar escuchar la voz de Jesús. Y la única manera para aprender a escuchar su voz es cuando tú te levantas y le dices: Señor, yo quiero salir de la religiosidad. Yo quiero una experiencia sobrenatural contigo. Yo quiero ver que tu palabra no es letra muerta, sino es letra viva que se hace real en mi vida. Que tus promesas se cumplen en todo lo que yo emprendo. Pero eso no significa solamente venir a la iglesia, significa tener un lugar especial en mi casa, un horario especial para yo encontrarme con Jesús. Todos los días a las 5 de la mañana hay un link que envía el pastor para que nos unamos a orar. Y hoy hay más de 60 personas, pero a veces cuento y hay 18 personas. De pronto eso te ayuda a tener un hábito de oración, que nos podamos conectar y hablar con Jesús. 2, la única manera para yo poder activar la voz de Jesús o la fe en mi corazón es a través de la palabra de Dios. Dice acá lo que escribí en la prédica: la fe solamente se activa cuando oímos la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me pregunto lo siguiente: si la fe se desarrolla cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, imagínense que se desarrolla cuando usted escucha RCN y Caracol lleno de noticias, que habla que el dólar creció, que hay recesión económica, que se van a cerrar 450,000 empleos. ¿De qué estará lleno nuestro corazón si el 55% de lo que escuchamos es contrario a su palabra? Por eso la Biblia nos habla en Lucas del sembrador que fue a sembrar, y habla de la gente que recibe la palabra con gozo, pero la prueba, apaga y daña la palabra, y dice que la palabra luego se muere en esa persona. ¿Por qué? Porque no está cultivando, porque gran parte de lo que escucha no es la voz de Dios, sino lo que dice la gente. La mayoría de gente dice: es que la plata no alcanza para nada. Repiten lo que otros dicen. Es que entre uno más gana, más gasta. Repiten lo que otros dicen. Pero la palabra de Dios me dice lo contrario. La palabra de Dios dice que Él abrirá el tesoro del cielo y me bendecirá hasta que sobreabunde. La palabra de Dios dice otra cosa, pero como estamos llenos de lo que dicen las noticias, de lo que dicen muchas cosas, yo un tiempo por acá decidí no escuchar más noticias de televisión. Si quiero enterarme de algo, voy a Twitter y simplemente leo la noticia. ¿Por qué? Porque me cargaba, me angustiaba, me preocupaba. Y a veces he dejado de escuchar a ciertos políticos que dicen cosas que lo único que generan es terror y miedo. Y lo que hago es orar y declarar que sobre Colombia Dios tiene el control. Amén. Pero a veces dedicamos y le creemos más a lo que dicen los medios de comunicación que lo que dice la palabra de Dios. Así que hay que ser muy selectivos con lo que escuchamos, porque si lo que tú estás escuchando son malas noticias, si lo que estás escuchando es contrario a la fe, lo que viene a tu corazón es incredulidad. Y la Biblia dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Dice la palabra que se estaba refiriendo a la incredulidad. Y hay personas que les cuesta creer lo que la palabra de Dios dice, y es porque les dedica poco tiempo su oído a escuchar la palabra de Dios. 3, escuchar la voz de Dios nos ayuda a seguir a Jesús. ¿Y dónde dice eso? Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mire para acá, no hay otra manera para seguir a Jesús que es aprendiendo a escucharlo a Él. De lo contrario serás un religioso que viene a un templo cristiano, pero tu vida sigue siendo la misma. Me llamó la atención que días tuve una experiencia. Había una reunión con todos los alcaldes de Santander
Y entonces una persona, una alcaldesa empezó a quejarse por algo que había sucedido. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero le voy a explicar a dónde quiero ir. Y es que yo me acerco a ella y yo le pido perdón en nombre de la entidad que represento y le digo, venga, yo le ayudo a solucionar. Y ya arreglamos las cosas y ella se fue contenta. Y luego volvimos a hablar y me dijo, ¿sabe una cosa? Yo quedé sorprendido por su actitud, por lo que usted me dijo y cómo se acercó. Pero hay alguien que lo conoce a usted. Y esa persona me dijo que usted había actuado de esa manera porque usted es como de otra religión. Yo realmente no estaba pensando cuando me acerqué a esa persona decirle lo que le decía, sino simplemente me nació decirle lo que le dije. Pero ¿sabe una cosa? Mucha gente, sin que usted sepa, sabe que usted y yo somos cristianos. Y solamente seguir a Jesús nos ayuda a actuar como actuaría Jesús. No es fácil. Hay situaciones donde no es fácil. La señora no estaba hablando nada bueno, pero yo me acerqué y le dije, perdóneme si le hemos ofendido en algo. Y sabe una cosa, a veces nos cuesta pedir perdón cuando nos equivocamos. Y dígame si no cuesta más cuando creemos que no nos hemos equivocado. Pero la palabra de Dios dice que debemos estar en paz con todas las personas. Y cuando tú escuchas la voz de Jesús, Jesús te va a decir, ve y pídele perdón a esa persona. Y usted no se imagina de pronto ese pedirle perdón a alguien, la sanidad que trae a su corazón. Pero solamente lo encontramos en su palabra cuando tú eres seguidor de Jesús porque escuchas atentamente su voz. Número 4, aprender a escuchar a Dios nos ayuda a tener paz y tomar decisiones correctas. Creo que una de las cosas más difíciles que puede lograr conseguir un ser humano es tener paz. Usted puede estar en una fiesta, en una discoteca, pero no tener paz. Usted puede estar en un hotel 5 estrellas, pero no tener paz. Usted puede estar comiendo en un restaurante espectacular, pero no tener paz. Pero puede estar en la calle caminando al pleno rayo del sol y tener el gozo de Jesús. ¿Por qué? Porque su voz, cuando Él te habla, cuando Jesús habla a tu corazón, Él calma la tormenta. Cuando Jesús habla a tu corazón, Él tiene paz a tu vida. La palabra de Dios me enseña en Salmos 85:6 que dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. ¿Por qué digo que no solamente cuando escuchamos la voz de Dios nos da paz, sino que tomamos buenas decisiones? Cuando aquí la Biblia está diciendo que cuando Dios habla a su pueblo impide que se vuelva a la locura, hay gente que a causa de la falta de paz toma decisiones alocadamente que los lleva al fracaso y a la derrota. Pero sabes una cosa, si tú has perdido la paz, estás en el lugar correcto porque estás escuchando que Dios te va a hablar y cuando Él te habla, Él trae paz y tranquilidad a tu corazón. Lo que tú necesitas es que Dios te dé paz. No hay cosa más hermosa que sentir paz en las decisiones que tomamos. Entonces, cuando yo escucho su voz, Él me da paz, pero me ayuda a tomar decisiones correctas. Las decisiones son tan fundamentales que usted hoy es el resultado de las decisiones del ayer y mañana será el fruto de las decisiones del mañana. Y la única manera de tomar buenas decisiones es cuando escuchamos su voz, cuando Dios nos guía, cuando mis decisiones, cuando mis pasos, cuando lo que yo hago, lo hago de acuerdo a su palabra. Pero no hay cosa más dolorosa que tomar decisiones fuera de su palabra. No hay nada más hermoso que haberse uno casado dentro de la voluntad de Dios. Conozco muchos amigos de mi generación, de mi edad, que desafortunadamente no escucharon a Dios y se casaron mal. Y hoy las cosas no funcionan, no van bien. Estudiaron lo que no debían estudiar porque aún en eso hay que pedirle a Dios dirección. Hicieron negocios que no debían hacer porque aún en los negocios necesitamos escuchar esa paz que Dios da para decirnos adelante. 5. Las noticias son momentáneas. La situación del país es coyuntural, pero sus promesas son eternas. 2 personas me entendieron. Lo que quiero decirte es que hoy este gobierno que estamos pasando es transitorio, pero el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores es eterno. La economía de la tierra puede estar en crisis, pero la economía del cielo nunca entra en crisis. Las puertas se pueden cerrar, pero Dios va a abrir una más grande.
Hoy podrás tener un gigante al frente, pero los gigantes fueron hechos para ser derribados. Los problemas Dios los permite para que traigan grandes soluciones. Los obstáculos te van a mover a orar un poco más, pero verás la gloria de Dios en tu vida. Así que no te desanimes, porque el Dios eterno está aquí presente. Las circunstancias son momentáneas, los problemas son pasajeros, pero su palabra es eterna. Isaías 4:48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sus promesas están vigentes, sus promesas no vencen, sus promesas no caen en caducidad, sus promesas permanecen y son eternas, y todas ellas fueron diseñadas para ti, pero necesitas conocerlas. Tú no puedes redimir un bono si no lo conoces. Tú no puedes redimir un beneficio si no lo tienes. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de tener beneficios porque no sabemos que hay unos beneficios? Quiero contarle algo pequeño, ya me falta un solo punto. Hace poco mi camioneta fui a prenderla y no prendió. Normalmente hubiese tenido que buscar un mecánico externo, pero se me dio por leer la letra menuda del seguro todo riesgo que dice: tiene derecho a taller las veces que lo necesite. Levanté el cacho y a mi casa fueron y me hicieron encender el carro. Pero en una oportunidad me pasó lo mismo y tuve que llamar, fue al mecánico y tuve que pagarle al mecánico. Esta vez no me valió nada, porque hice la tarea de conocer los beneficios de pagar una póliza todo riesgo. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado situaciones difíciles? Han salido derrotados porque no conocen sus promesas. Pero su promesa dice que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a partir de hoy, ninguna derrota vendrá a tu casa ni a tu vida, porque Él pagó el precio por ti en la cruz. Entonces tú a partir de hoy le vas a decir: no, diablo mentiroso, mi hijo no será lo que veo hoy. Ese hijo que tiene una botella de cerveza, un día estará en un púlpito con la palabra de Dios predicando a Jesús. Ese hogar que está a punto de destruirse, sí, es lo que ven mis ojos, pero sus promesas dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De pronto tú dices: hoy estoy pasando por la tempestad, las deudas me tienen agobiado, he tomado malas decisiones, pero su palabra dice: Jehová el Señor te da el poder para hacer las riquezas. De pronto tú tienes miedo porque el médico te diagnosticó una enfermedad, pero el Señor dice: aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, no tendrás temor alguno, porque Jehová está contigo. Amén. Pero nos falta es conocer sus promesas. Sus promesas son eternas. De pronto usted tiene un beneficio por estar afiliado a X o Y cosa, pero eso tiene caducidad. Algún día se va a vencer. ¿Cuántas personas no se han estrellado y se le venció el seguro y se le olvidó pagarlo? Pérdida total. Pero aquí las promesas del Señor no tienen vencimiento. Lo único que tú necesitas para poderlas hacer efectivas es que las conozcas. Y la única manera de conocer sus promesas es conociendo su palabra. Pero ¿sabe una cosa? Hay un lugar donde uno redime sus promesas, y es en la intimidad con Jesús. Porque si no, somos como los religiosos que tienen el Salmo 91 abierto en un atril. Las cucarachas le cambiaron la puntuación al texto bíblico. No, ahí no tiene poder. La Biblia tiene poder cuando tú te levantas en oración y reclamas sus promesas y le dices: Señor, yo creo en tu palabra, y tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa. ¿Qué días hablaba con un compañero? Y me dijo: te mandó saludos una amiga suya que lo conoce. Y yo le dije: ¿quién? Me dijo: Julana de tal. Pero me dijo algo que me impactó. Y yo le dije: ¿qué le dijo? Me dijo que todo lo que usted soñaba alcanzar y ser cuando tenía 16 años, hoy ella está viendo eso que usted está haciendo. Y bueno, que le dije algo a mi esposa y le dio risa de lo que le dije. Y también ella me dijo: ¿sabes algo? Yo he visto que tú hoy eres lo que un día me dijiste que serías. Y yo lo único que decía era lo que Dios me había prometido. Simplemente creí que Él me iba a ayudar a llevar al lugar donde estoy hoy. Y hoy sigo soñando que Dios me va a llevar a mejores lugares, porque no camino en mis capacidades, camino en lo que Dios puede hacer
a través de mí, que yo soy una vasija para que Él muestre su gloria. Que si fueran mis capacidades, no estaría donde estoy, pero gracias a su infinito amor y su misericordia, Él me ha sostenido y me ha levantado. Y por último, solo podremos ver reales sus promesas si las conocemos. Y mi pregunta para finalizar esta predicación es: ¿cuál es tu palabra rema de hoy? ¿Cuál es la palabra que tú dices, esta es mi palabra rema? Esta es la promesa que Dios me dijo. Este versículo yo lo tomo como promesa, o simplemente usted ni conoce una promesa de Dios. Hebreos 6 del 10 al 15 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo alcanzó Abraham la promesa? Dos maneras. Uno, Dios le habló. Dos, él creyó. Y tres, esperó con paciencia. Usted dice: yo nunca he escuchado la voz de Dios. La voz de Dios está tan cerquita, tan al instante, que hoy ni siquiera necesitamos una Biblia física. La tenemos a través de una aplicación del celular. Y simplemente con que todos los días tú leas una porción de la palabra, todos los días Dios te va a hablar. Todos los días Dios te va a dar una promesa muy especial para tu vida. Recuerda, ¿cuál es la palabra rema que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido, pero que hoy no lo has visto cumplido? Recuerda cuáles promesas Dios un día te dijo y hasta usted se olvidó de ella. Se me olvidó. Hay una canción de Jesús Adán Romero que dice: y yo que pensaba que te habías olvidado de lo que un día escribí, de lo que un día soñé, pero me he dado cuenta que has estado allí. ¿Sabe? A veces se nos olvida de últimos el chisme, pero se nos olvida más rápido las promesas de Jesús. Y hoy quiero que nos vayamos con la expectativa, y es que a Dios le encanta cumplir promesas. Y si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y le decimos: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Tu palabra es eterna, Señor. Dios, así como los seres humanos desarrollan habilidades especiales con el oído para la música, yo te pido, Señor, que hoy tú desarrolles una habilidad especial para escucharte a ti, Señor. No queremos de pronto escuchar voces extrañas. Yo no quiero escuchar mis emociones. Yo no quiero oír la voz del enemigo, ni quiero oír la voz de mi carne. Dios, yo quiero oír tu voz. Yo quiero saber que tú me hablas. Yo quiero saber, Señor, que tú traes palabras de aliento, Señor. Como un día dijo Pedro: ¿a dónde más podremos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes promesas. Solo tú, Señor, me das vida y me das esperanza. Señor, hoy salgo creyendo en tus promesas. Hoy salgo, Dios, aferrado a tu palabra. Hoy, Señor, salgo confiado en tu palabra, Señor. Y te pido que me ayudes a cada día a mejorar en mi intimidad, en mi relación contigo. Que cada día yo te pueda amar, que cada día te pueda servir. En el nombre de Jesús, amén.